por correo a todos los asistentes, así el audio como la presentación y la respuesta a sus preguntas. Entonces, principalmente, pues, ¿qué es un sistema troncalizado? Pues siempre se va a caracterizar por un sistema que permite la comunicación de grupos muy grandes de trabajo o varios grupos de trabajo a los cuales ya no se les puede dar un servicio eficiente con un solo repetidor. Entonces, entre exista más usuarios, normalmente pues conocemos una infinidad de, de sistemas en el que yo tengo varios grupos y todos acuden a un mismo repetidor, ¿sí? Para sus comunicaciones. Pero ¿qué pasa en estos casos? Pues cuando el canal está ocupado por cualquiera de ellos, ¿sí? Ninguno de los demás puede tener acceso. Es necesario que quien inició la llamada libere el canal para que los otros puedan intentar comunicarse. Entonces, como bien decíamos, ya en un grupo muy grande, pues cada vez el tiempo de espera es mayor. Entonces, en este tipo de situaciones, lo más recomendable es optar por una interconexión de varios canales o varios repetidores que me permitan trabajar con diferentes grupos, los cuales van a estar siendo asignados a cada uno de los repetidores que yo tenga interconectados cada vez que lo soliciten, ¿sí? Y de esta forma, pues tengo unas comunicaciones mucho más eficientes. Entonces, básicamente en eso se basa este tipo de sistemas troncalizados y pues están distribuidos de tal forma que en algunos de los casos requieren controladores o requieren un canal específico de control, pero para el tipo D, que es el que estamos dando a conocer, no requiere de un canal de control o de un controlador por cada uno de los canales, es decir, cualquiera de los repetidores puede ser utilizado como canal de casa, que es algo similar al canal de control, pero si se requiere, este puede perfectamente transmitir voz pasándole el control a cualquiera de los otros repetidores. De esta forma se vuelve pues un sistema muy eficiente y va a permitir que lo que nosotros tengamos de infraestructura, es decir, en este caso de la imagen, en este caso en la imagen, la cantidad de canales que agreguemos pues son los que vamos a tener disponibles para, para trabajar con nuestro sistema. Ok, entonces en eso vamos a basar nuestro sistema troncalizado tipo D, que no requiere de un canal fijo de control. Ok, entonces continuando con nuestra presentación, pues algunas de las funciones de este tipo de sistemas, uno de ellos, y yo creo que la gran mayoría de los usuarios, una de las primeras preguntas que hacen al querer migrar a un sistema es qué tan seguro puede llegar a ser este. Entonces, una de las características principales que Kenwood nos ofrece tanto en el sistema tipo C como en este tipo D es la validación del número de serie electrónica. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando estoy generando o creando mi sistema de comunicaciones, todos los radios que yo voy a ingresar al sitio los puedo validar por número de serie. Estos números de serie no es el que viene en una etiqueta colocado en el chasis del radio, es un número de serie a nivel componente del microprocesador del radio. Es decir, que no existe un número igual y no se puede duplicar. Entonces, todos estos registros van a permitir que únicamente los radios que hayan sido dados de alta tengan acceso al sistema. Aunque mi radio se pierda, aunque mi radio logre ser leído por otra persona ajena a mi grupo de trabajo, puede copiar la información, puede copiar los grupos, frecuencias, inclusive pudiera llegar a copiar los códigos de seguridad, pero no va a tener acceso a los canales porque no está siendo validado su número de serie.
Sí, entonces es una herramienta bastante importante que hay que considerar al momento de ofrecer un sistema de comunicaciones. Otra de ellas es la alta o baja de unidades vía remota. Muchas veces pues tenemos que ir al sitio nada más para agregar un usuario o para dar de baja, en el caso de los repetidores análogos, cambiar un tono. Sí, en este caso todo lo podemos hacer vía IP de forma remota y pues reduciendo costos de traslado hacia donde está mi sistema para realizar cualquier reprogramación, llámese dar de alta unidades, llámese dar de baja las mismas o cualquiera de las reprogramaciones que veamos necesarias en el sistema lo podemos hacer vía remota. Otra de ellas es la capacidad de canales en modo shared. Esto de modo shared es bastante interesante por lo siguiente, todo mundo que nos solicita una cotización o alguna eh, em, opción para migrar, pues siempre nos va a preguntar qué hacemos con esos equipos con los que ya contamos. Entonces el repetidor aquí en esta parte programado en modo shared va a permitir atender llamadas de radios análogos. Yo puedo tener 3 canales y ya sea que tenga un repetidor en modo shared o bien los 3 repetidores, siempre que estén liberados esos canales y yo haga una transmisión con un radio análogo, me va a permitir el acceso al repetidor para tener comunicaciones en modo convencional. ¿Sí? Entonces eso es bastante interesante porque podemos ir agregando radios paulatinamente, radios que sabemos que se pueden programar en modo mixto o que se pueden programar zonas en modo analógico para que sigan trabajando con los radios que ya tenemos y también que se puedan comunicar en troncalizado digital. Entonces, así como el radio tiene esa función, el repetidor también puede atender a radios analógicos. De esta forma, el usuario final pues va a sentir que la migración es un poquito más paulatina, más a su paso, conforme vayan teniendo el recurso para hacer una migración total a digital. Otra función de este sistema es el envío de alias al aire, que no es otra cosa más que una identificación. Lo interesante de esta función es que normalmente cuando trabajamos con MDC 1200 o con FletSync, que son algunas de las señalizaciones, tendemos a crear listados de todos los usuarios que queremos identificar. Entonces, cuando llega un usuario nuevo o una terminal nueva a mi grupo de trabajo, pues tengo que reprogramar todos los radios que ya están en campo para poder dar de alta a ese nuevo usuario y cumplir con la función de identificarlo. En este caso, el envío de alias al aire me va a permitir que al radio que yo estoy ingresando le programe un ID para que se identifique y un nombre. Y con el simple hecho de activar esa función, el radio ya va a desplegar su nombre al aire y todos los demás radios de la flota lo van a poder identificar. Entonces eso me va a ahorrar muchísimo trabajo en reprogramaciones. Otra de ellas pues son las funciones de llamada privada, llamada de grupo o llamada de emergencia. Todo lo que quiera generar yo de llamada individual con un usuario en específico o una llamada con mi grupo o emitir una información de emergencia, lo puedo hacer perfectamente en este tipo de sistemas. La entrada tardía me va a permitir que cuando yo encienda mi radio y este radio se registre al sistema, el sistema valide si hay una comunicación a la que pertenece ese radio. Entonces lo que va a hacer es que lo va a unir automáticamente a la llamada que está en curso para que los usuarios pues pierdan la menor cantidad de información posible. La mensajería preconfigurada y o personalizada, pues aquí va a depender de qué tipo de terminal o radio estoy utilizando. La mensajería preconfigurada la podemos hacer en cualquiera de los modelos porque podemos asignar un botón para enviar un mensaje rápido, desde estoy ocupado, enterado, negativo, cualquier información rápida que deseamos enviar con el simple hecho de presionar un botón podemos enviarlo ya sea a un usuario o a un grupo de trabajo. Y la personalizada pues son todos aquellos radios que cuenten con un display y un teclado DTMF
para poder gestionar un mensaje y enviarlo de igual forma a un usuario o a todo el grupo de trabajo. Y pues nuestros radios, tanto la serie básica como la serie más avanzada, ya cuentan con opción para GPS. Entonces, dentro de sus características vemos que el sistema está bastante completo. Son algunas de las características generales, ¿sí? Y pues son de bastante ayuda. La siguiente filmina pues nos da a conocer que ya existe en la serie NX 240, 340 para el caso de los portátiles y 740 y 840 para los móviles, ya existe la opción para troncalizado. Estamos hablando de que el radio básico de Kenwood, básico entre comillas, porque no hay en el mercado un radio de estas características a este costo y que te permita trabajar en un sistema troncalizado. Entonces esta es una muy buena opción para poder agregar radios a usuarios que no demandan un equipo de altas especificaciones y poder tener un sistema de comunicaciones óptimo con las mejores opciones, pero con un radio que sea o que se ajuste al bolsillo de los usuarios. Entonces es una nueva opción, ya está disponible. Cabe mencionar que en esta versión o esta opción es únicamente para los radios de la serie 40 que sean versión 2. Sí, existe toda una versión 1.0, la cual no se actualiza a versión 2.0 y por lo tanto no entra a este tipo de sistemas. Entonces, este radio cuenta con 32 canales que están repartidos en dos zonas y entiende perfectamente el protocolo digital. Y al entender el protocolo digital podemos sacar ventaja de todas sus características. Sus normas son la IP54 para el caso de los móviles, IP55 para el caso de los portátiles y ya cuentan con módem de GPS. En ambos equipos, portátil y móvil, podemos agregar la función de GPS. Anteriormente la versión 1 venía únicamente con espaciamientos para digital de 625 y en análogo 12.5 y en esta nueva versión se incluye 12.5, 625 para digital, 25 kHz y 12.5 para canales análogos. Otra de las ventajas es que también tiene encriptación de NXDN y podemos gestionar hasta 32.767 códigos. Otra de las ventajas es que aunque el radio pueda ser leído y puedan sacar las frecuencias, ya dijimos que existe la validación del número de serie electrónica, pero en este equipo en particular podemos encontrar en el software una opción que nos permite esconder los códigos de encriptación, de tal forma que aunque lo puedan leer, ya no se van a desplegar los códigos que estamos utilizando para nuestra seguridad en el sistema y eso lo podemos utilizar en este sistema troncalizado o inclusive en convencional. Entonces es muy buena opción para este tipo de terminales que como les digo pues son básicos pero muy entre comillas porque tienen funciones bastante avanzadas. La operación en modo analógico o digital, aprovechando la función de modo share del repetidor, pues podemos agregarle una zona en análogo para que se comunique con los radios que mantenemos todavía en analógico y una zona en digital que trabaje perfectamente con nuestro sistema troncalizado. Además de eso, pues nuestros equipos cuentan con 3 años de garantía. Otra de las terminales que podemos utilizar en el sistema son la serie NX 20, que corresponden a los modelos en VHF portátiles NX 220 y NX 320 para UHF. En el caso de los móviles, pues vienen siendo los NX 720 para B y NX 820 para U. Entonces estos radios tienen características más avanzadas en cuanto a la cantidad de canales, display, teclado, pero es el mismo funcionamiento en NXDN, que es el protocolo. Entonces, si requiere un radio que cuente con display o teclado sencillo o un radio con display y teclado DTMF completo, pues tendría que utilizar serie NX
20. Entiende también el protocolo NXDN, cumple con las normas IP54 y 55. Su vocoder es AMBE+2, lo cual nos va a permitir tener un audio excelente, como es característica de los radios Kenwood. Tiene la función de hombre caído, interconstruido. En modelos anteriores se ocupaba una cápsula de mercurio que requería un retrabajo en los radios. En este caso es un componente que ya cuenta con él el radio y mide diferentes ángulos. Si yo programo el radio que su posición normal es en vertical, puedo programarle como ejemplo un ángulo de 70 grados. Cuando el radio quede con ese ángulo va a empezar a un contador y me va a mandar una notificación de que el radio pues está a punto de activar la emergencia. Si el radio no regresa a su posición normal, entonces se va a disparar ahora sí la emergencia que va a llegar al usuario en específico o a toda la flota que yo le haya programado el radio. Entonces, para situaciones de minería o de seguridad pública, pues esa opción es fundamental. Podemos tener encriptación, ya dijimos 32.767 códigos, la función de alias al aire, operación en modo mixto, y existen de esta serie radios que son intrínsecos. ¿A qué me refiero con intrínsecos? Son radios que están certificados para operar en áreas donde existe el riesgo de generar algún accidente por explosión. Entonces estos radios están certificados porque cumplen ciertas normas, lo que me va a garantizar que no vamos a ocasionar un accidente por estar utilizando el radio en este tipo de áreas. Entonces es un radio de alta especificación y lo podemos conseguir con nuestro ejecutivo de ventas. Y pues cuentan con 5 años de garantía. En cuestión de los repetidores, anteriormente se utilizaba la serie 700 o bueno, NXR 700 y NXR 800 para los sistemas troncalizados, y para sistemas convencionales estaba únicamente el NXR 710 y 810. Ahora a este repetidor se le agrega la función de trabajar en modo troncalizado, lo cual nos permite a un bajo costo tener la función de troncalizado. Entonces son equipos de 40 y 50 watts dependiendo la banda de operación. Trabajan en modo digital o analógico, inclusive en modo mixto, con separación de canales o de ancho de canal de 6.25 y 12.5. Cuenta con indicadores de estado, con puertos de entradas y salidas programables, con un panel comunitario interconstruido y permite identificar 1000 usuarios de grupo o 1000 IDs de usuario. Puede trabajarse en modo convencional, modo troncalizado, y se puede trabajar también como estación base y cuenta con 3 años de garantía. Entonces, en este caso, el del repetidor, no requerimos la KTI 3, que es el módulo IP para interconectarlo. Ya veremos más adelante qué es lo que requerimos únicamente. Entonces, este radio, este repetidor, ya podemos agregarle la función para trunking y con esto poder crecer nuestro sistema de comunicaciones. Así como se agregan las funciones, Kenwood también nos ofrece un nuevo producto, un nuevo módulo que viene siendo la KTI 5. Actualmente lo que nos va a permitir la KTI 5 es conectarnos vía red a los repetidores. Necesitamos una KTI 5 por sitio para poder accesar, programar, tener acceso a los logs, actualizar firmware de repetidores, dar de alta unidades, dar de baja unidades, pero cabe mencionar que no es forzosamente necesaria para el funcionamiento del sistema. Esto es únicamente para tener las herramientas de acceso vía red. Yo puedo tener mi sistema y no tener ninguna KTI 5 y el sistema va a trabajar exactamente igual, con la diferencia de que no voy a accesar vía remota. Entonces, es una buena opción. Actualmente la característica es esa, poder accesar vía web. Posteriormente, fábrica nos va a permitir enlazar distintos sitios
mediante esta KTI5. Actualmente el sistema es monositio, ¿sí? Ya posteriormente veremos su actualización a multisitio. Entonces esta es la KTI5, nos permite la gestión vía buscador web. Las certificaciones de los equipos pues cumplen con los estándares militares 810, que es para certificar que el radio va a resistir a los cambios de temperatura, va a resistir a la intrusión de polvo, va a resistir a vibración, a golpes, inclusive a humedad o lluvia torrencial, y pues asimismo los estándares IP54 o 55, y todos están fabricados bajo el ISO 9000. Y contamos con la versión intrínsecamente segura para la serie NX220. Lo único que hay que agregar cuando queremos solicitar un radio intrínseco es al modelo del radio, le vamos a agregar al final terminación IS para poder diferenciar que es un radio con certificación intrínseca. La calidad de audio pues siempre va a ser un parteaguas en el momento en el que los usuarios migran a digital. Normalmente nos vamos a encontrar pues que el oído está acostumbrado a tener referencia del audio análogo. Entonces, Kenwood siempre mejorando este tipo de situaciones le pone bastante empeño a la calidad de audio de los radios. Entonces, vamos a encontrar que la calidad de audio de los radios Kenwood se apegan lo más posible a la calidad de audio en análogo. Tan es así que muchas veces ya notamos también quién está transmitiendo con el simple hecho de escucharlo, aunque sea una transmisión digital. Entonces eso habla de la gran calidad de audio que nos entregan los equipos Kenwood. La efectividad digital de NXDN en su recepción, pues estamos hablando de un 20% más sobre los radios análogos en cuanto a calidad de audio. Si bien cualquier transmisión analógica es propensa a que conforme a la distancia se vaya metiendo interferencia o ruido, en una transmisión digital, pues el hecho de estar enviando un paquete de datos al aire, pues lo protege más de ese mismo ruido que pudiéramos encontrarnos en un formato análogo. Entonces vamos a encontrar que conforme a la distancia, en el caso del analógico, siempre es notorio el deterioro de la transmisión. Y en el caso del digital, vamos a encontrar prácticamente la misma calidad de audio en cualquiera de los puntos, siempre y cuando tengamos señal. ¿Sí? Entonces, esto nos permite hablar de un 20% más sobre los radios análogos. Y en cuanto a la cobertura, pues siempre ha habido ahí un debate o polémica en cuanto a si 25 kHz nos da más cobertura que 12.5 y si 12.5 nos da más cobertura que 6.25. La realidad es que 6.25 se comporta mucho mejor al aire por el simple hecho de que estamos trabajando 5 watts en un espacio de canal mucho más pequeño. Entonces estamos hablando de que vamos a poder llegar un poco más lejos, además de que el ruido que pudiéramos tener por interferencia de los mismos canales aledaños, pues en este caso en 625 se va a ver un tanto más protegido, y ahí tenemos una sencilla comparativa de un sistema 625 NXDN contra un sistema Tetra que trabajan en 25 kHz o inclusive un sistema LTE. Estamos hablando de que con 16 sitios de un sistema en 625 necesitaríamos alrededor de 94 sitios para tener la misma cobertura en Tetra, y de un total de 110 sitios para tener más o menos una misma cobertura con un sistema LTE. Entonces, pues realmente cuando nosotros ofertamos una solución de radiocomunicaciones, siempre el usuario se basa en la cobertura o en la capacidad que tiene de cobertura el sistema. Entonces, pues estamos hablando de que vamos a tener una menor cantidad de sitios, por lo cual eso se refleja en menos inversión para el usuario, y nos va a permitir pues tener menos puntos de falla de nuestro sistema. Entonces,
eso habla de la importancia de trabajar en 6.25 kHz. ¿Cuáles son los requerimientos para este tipo de sistemas? Pues primeramente para los repetidores, pues tenemos la opción KWD10DTR, que es el firmware que nos va a permitir que el repetidor trabaje en formato troncal. Ese firmware tiene un costo, un precio de lista de $279. Estamos viendo que realmente es algo simbólico porque es una función que ya prácticamente todo mundo necesita y la tenemos a un muy buen precio. Hay que destacar que es un firmware por cada repetidor que vamos a agregar al sitio. Y lo único que nos va a entregar o que vamos a necesitar, además del firmware, es un cable de interconexión de tipo telefónico, 4 hilos, que va incluido en la compra de este KW10DTR. Entonces, lo único que necesitamos para interconectar nuestros repetidores es este firmware y el cable que va incluido con el firmware, que no es otra cosa más que un cable de 4 hilos que nos va a permitir conectar en cascada un repetidor tras otro. Como les mencionaba, no necesitamos la KTI 3, sí, únicamente el repetidor y su firmware. Y luego está la opción para la serie NX20, que estaríamos hablando del NX220 o NX320, y se requiere de un firmware por radio. Sin embargo, en esta serie, ese firmware no tiene ningún costo adicional. Lo único necesario aquí es, si ya contamos con los radios, si ya están los radios con el usuario, necesitamos los números de serie de los mismos. En el departamento de ingeniería o inclusive el mismo distribuidor, se puede llenar un formato en el que vamos a vaciar todas las series de los radios que queremos actualizar a modo troncalizado. Ese formato lo enviamos a fábrica y fábrica nos manda los archivos correspondientes a cada una de las series que estamos agregando en el mismo. Entonces, repito, este firmware no tiene ningún costo. Se envía el programador o para cargar el firmware junto con los firmware de los radios. Se hace el cambio y el radio ya entendería perfectamente el formato de troncalizado tipo D. Y luego está la opción para los portátiles y móviles de la serie 40, que es el KWD NX D40, y también se requiere uno por radio, y en este caso sí tiene un costo, pero estamos viendo que es un precio de lista de $12, es decir, está bastante accesible y ya los distribuidores podrán tener sus respectivos descuentos dependiendo ahí de cada uno de sus ejecutivos de venta. Precio 1, $12, está prácticamente regalado el firmware, está muy accesible y esto nos va a permitir trabajar la serie NX 240, 340, 740 y 840 en formato troncalizado. Y por parte de los firmware está el KPG 129, que es el mismo que hemos utilizado siempre para programar los repetidores 710 y 810. Ese pues mantiene su precio. Lo único que necesitamos para programarlo en trunking es su actualización. Su actualización no tiene ningún costo adicional. Quienes ya cuenten con él, únicamente solicitar al departamento de ingeniería la actualización o descargar de la página de Syscom la actualización y ya con eso verán que abren las opciones y las ventanas para programar el formato troncalizado tipo D. Para los radios de la serie 220 se utilizaba o se utiliza en formato convencional o en formato troncalizado tipo C el KPG 141. En este caso del tipo D, el software sí cambia, es el KPG 176. Una vez adquirido este software, ya cualquier actualización es sin ningún costo adicional. Y por último está el KPG 169 para la serie de los portátiles
NX 240 o 740. A partir de la versión 2.0 viene la opción de formato trunking tipo D. Es decir, los usuarios que ya tengan el software soliciten la actualización o descárguenlo de la página de Syscom para que puedan visualizar las opciones en troncalizado tipo D sin ningún costo adicional. Y faltaría mencionar ahí el KPG 175 para los móviles de la serie 40, ¿sí? Entonces, de igual forma, a partir de la serie, perdón, de la versión en este caso 3.0, ya podemos visualizar en el KPG 175 las opciones para formato troncalizado tipo D. Y por último está la KTI 5, que es completamente opcional y es una interfaz de programación y gestión de repetidores VIP con un precio de lista de $479. Entonces vemos ahí que cada una de las opciones que pudiéramos necesitar están a un costo bastante accesible. Para poder ir migrando nuestro sistema, podemos ir empezando por 2, 3 canales para poder permitir el acceso a más usuarios. En cuanto a la compatibilidad, pues siempre es importante que los usuarios conozcan que tienen más opciones. ¿Cuántas veces oímos al usuario decir que están casados con una marca porque ya no tienen posibilidades de ingresar otros productos? En este caso, ya hace algún tiempo, Kenwood y ICOM han ido afianzando sus lazos y les ha permitido llegar a que los equipos sean compatibles tanto en formato convencional como en el formato troncalizado tipo C o inclusive en este formato tipo D. Con esto quiero decir que voy a tener más opciones para ofrecer al usuario. Entonces, si por ahí necesito un equipo con diferentes especificaciones, puedo encontrar por características o inclusive hasta por costo, pues opciones dentro de ICOM. Y viceversa, puedo encontrar equipos Kenwood con características o costo más accesible y meterlo a sistemas ICOM. Entonces, esto habla de una verdadera compatibilidad porque no estamos únicamente interoperando en sistemas convencionales, sino que ya en sistemas troncalizados de alta especificación podemos también ingresar equipos de ambas marcas. ¿Cuáles son las áreas de oportunidad para este tipo de sistemas? Realmente sería complicado decir que algún usuario pues no depende de o no necesita un sistema de comunicaciones como el que estamos presentando, pero pues por mencionar algunos ejemplos, uno de ellos pues pudiera ser un aeropuerto. Un aeropuerto cuenta con una infinidad de departamentos, háblese de administración del aeropuerto, de las mismas aerolíneas, de los agentes de la aerolínea, de los servicios en tierra, de ingeniería, mantenimiento, manejo de equipaje, migración. Todos estos son departamentos que, que yo puedo ingresar en mi sistema. Todos estos son oportunidades que me van a permitir a mí ofrecer este tipo de sistemas por la cantidad de demandantes o de grupos que hay y que necesitan de un sistema de comunicaciones. Otro de ellos pudieran ser las empresas maquiladoras, pues igual están divididos en diferentes departamentos, que todos ellos pues van a necesitar de una comunicación o de un canal disponible para llevar a cabo sus operaciones. El sector energético, CFE, pues no digamos más, es una empresa enorme que también requiere de este tipo de sistemas en sus comunicaciones. La minería que requiere una perfecta coordinación desde su control de seguridad en interior mina, exterior mina, o inclusive los mismos proveedores que llegan a la mina, pues requieren de un canal para operar dentro de las instalaciones de la mina. Hemos visto que muchas veces esos mismos proveedores tienen un radio
y se cuelgan a las frecuencias de la mina y empiezan a saturar las transmisiones de coordinación de la mina. ¿Por qué no ofrecerles un sistema como estos en el que los proveedores tengan su canal para que no entorpezcan las comunicaciones de los demás? Los hospitales, el sector privado, la seguridad pública. Seguridad pública es interesante porque si bien el Subsemun otorga un fondo para la adquisición de equipo de comunicación, pero bien sabemos que está especificado para, para un radio en común, pero hay muchos municipios que no tienen la misma solvencia y por lo tanto optan por sistemas que les permitan a su paso adquirirlos y tener un muy buen nivel de comunicaciones con muy buena seguridad para no estar esperando ese fondo que les es entregado y que muchas veces no es no cubre las necesidades que cada uno de los municipios tienen. Entonces también puede ser una muy buena oportunidad para, para ofrecer los troncalizados tipo D. Y la industria petrolera, perdón, los sistemas de renta, pues cuántos repetidores comunitarios hay en el país, que cada vez están más y más usuarios colgados de un mismo repetidor y ya no es eficiente la comunicación. ¿Por qué? Porque no podemos atender o el repetidor no tiene la capacidad ya de atender a tantos usuarios. Entonces, si yo adquiero un repetidor Kenwood NXR 710, 810, posteriormente puedo ir cargándole el firmware para troncalizado, el radio puede seguir operando perfectamente en convencional y únicamente cuando llegue a la necesidad de atender a más usuarios, habilito la función de troncalizado, que es una reprogramación, y de esta manera voy agregando canales a mi sistema y eso me va a permitir ir albergando una mayor cantidad de usuarios dentro de mi repetidor comunitario, que ya sería como tal un sistema de comunicaciones. Y por último, pues la industria petrolera. La industria petrolera pues siempre va a requerir sistemas confiables y pues para ello existen radios certificados como IS y existe el sistema troncalizado tipo D que me permite dividir hasta en 30 canales los grupos que pudiera tener la industria petrolera y sin comprometer la seguridad de mis trabajadores porque tengo radios certificados para este tipo de empresas. Entonces esas son algunas de las áreas de oportunidad, son únicamente por mencionar algunas. Todos sabemos que existen muchos giros en el país en los que podemos empezar desde 2 canales, 3 canales para ir ofreciendo este tipo de sistemas. Con eso finalizamos la sesión, no sin antes mencionar que el foro NXDN, que es lo que rige al protocolo de Kenwood y ICOM, pues sigue creciendo, ¿verdad? Entonces vamos a encontrar una infinidad de marcas que nos van a permitir seguir trabajando con nuestro protocolo NXDN, que lo siguen afianzando como el mejor sistema de comunicaciones y pues siempre vamos a tener algunas opciones, ya sea para monitores de servicio, para aplicaciones, en fin, para diferentes funciones con las que cumplen cada una de estas marcas que me permiten tener un sistema robusto y me permiten tener un sistema que cumple con las expectativas de los clientes. Entonces, pues es todo cuestión del cliente, qué tipo de solución quiere. Kenwood tiene prácticamente para cumplir cualquier demanda de nuestros usuarios. Entonces, principalmente les agradezco su tiempo por habernos acompañado en esta sesión. Vamos a dar lectura a algunas de sus preguntas y respuestas rápidas. Pero les recuerdo que esta sesión pues está grabando, se va a enviar a sus correos tanto la presentación como el audio y las preguntas y respuestas que se hayan gestionado durante la transmisión. Entonces les agradezco nuevamente, mi nombre es Miguel Hernández y quedo a sus órdenes. Vamos a leer algunas de las preguntas.
Ok, una pregunta pues muy común de cuántos usuarios se pueden tener por grupo para no saturarlo. Aquí realmente pues no existe una regla que sea la respuesta única, sino que es principalmente qué cantidad de transmisiones tiene cada uno de tus grupos. Si bien metemos a un grupo de taxistas a un repetidor, pues nunca le vamos a dar abasto a 50 taxistas, a 100 taxistas con un mismo repetidor porque lo van a saturar inmediatamente. Entonces, más bien depende de la cantidad de transmisiones que puedas tener a través de un canal. Otra de las preguntas, ¿cuántos repetidores podemos tener como máximo? Pues estamos hablando de que por sitio podemos tener hasta 30 repetidores interconectados, ¿sí? Me preguntan que se explique o me piden que se explique nuevamente lo de la entrada tardía. Ok, la entrada tardía es una función que va a permitir que a todos los usuarios que van ingresando al sistema, ¿sí? Ya sea porque no estaban en cobertura o porque van encendiendo la terminal o el radio, si en ese momento se está llevando a cabo una llamada de tu grupo, el sistema va a registrar que hay una actividad perteneciente a tu grupo y te va a enlazar a esa llamada de forma automática. En otro tipo de sistemas lo que sucede es que si ya está en ejecución una llamada y tú prendes el radio, no escuchas nada hasta que se reinicia la transmisión de esa llamada o de ese grupo. Entonces, esto te va a ayudar, la entrada tardía, a que no pierdas información en el momento en el que tú enciendas o regreses a la cobertura del sistema. ¿Puede la primera versión del NX320 ser compatible con este sistema troncalizado? Es completamente compatible, siempre es importante mantener actualizados los firmware de los radios, entonces lo único que habría que hacer aquí es actualizar la versión de tu equipo y ya con eso podemos agregar la programación del troncalizado. Otra de las preguntas, ya tengo varias repetidoras NX810 instalados desde las primeras versiones. ¿Pueden ser compatibles con el nuevo sistema trunking? Al igual que en la serie o que en los radios NX320, lo único que hay que hacer es actualizar, cambiar firmware y puede operar en sistema troncalizado. Mis radios son NX240 versión 2, ¿ok? Entran al sistema troncalizado perfectamente, únicamente hay que solicitar sus firmware. ¿Tiene idea de cuándo saldrá la opción de poder conectar vía red varios sitios troncalizados? Pues definitivamente está dentro del plan de trabajo de fábrica. Nos están manejando una fecha tentativa del primer cuarto del 2016. Constantemente pues estamos presionando y solicitando que ya se tenga la liberación, pero en cuanto la tengamos, pues lo haremos público y de su conocimiento. A la fecha, te digo, nos han manejado tentativamente el primer cuarto del presente año, entonces esperemos que nos puedan entregar en tiempo y forma la actualización. Ok, preguntan si lo de la validación del número de serie electrónico es compatible con el radio ICOM. Ahí cabe mencionar que esta función es específicamente en el repetidor Kenwood, es decir, el sistema ICOM o los repetidores ICOM no cuentan con tal función. Sin embargo, pues se pudiera hacer la solicitud a ICOM y esperar una actualización para que lo pudieran hacer compatible. De momento no lo es, es exclusivamente con los repetidores Kenwood. Los radios son compatibles con las repetidoras de ICOM modelo 6000, es completamente compatible, lo único que hay que hacer es adquirir el firmware para las terminales 240
y los puedes agregar a un sistema que tengas con repetidores ICOM. Al utilizar GPS requiere un repetidor específico para el manejo de datos, por lo cual se descartaría uno de voz. Depende mucho de la programación. Normalmente el repetidor, bueno, en este caso los radios van a mandar la información de GPS por el canal que se encuentre disponible. Más sin embargo, tú le puedes decir al radio que intente mandar el GPS siempre por un canal en específico. El radio lo va a intentar, si está ocupado con voz, pues esa información se va a desechar. Entonces puedes tener las dos opciones, decirle al radio que intente mandarlo por un canal en específico siempre, o que lo mande por el canal que encuentre disponible y que sea asignado para la emisión de los datos de GPS. Otra de las preguntas, ¿se puede enlazar vía IP diferentes sitios? De momento no. Es, como comentaba, una función que nos estarán liberando posteriormente. Ok, vamos a terminar de responder a sus preguntas y se las estaremos anexando junto con lo que se va a enviar del audio y presentación. Por nuestra parte, por el Departamento de Ingeniería, pues sería todo. Les agradecemos su participación. Cualquier información adicional, estamos disponibles a través del correo electrónico o a través de las extensiones de Syscom. Y pues quedamos a la orden para despejar dudas, ayudarlos a coordinar algún proyecto. Y pues sin más por el momento, quedamos a la orden. Gracias.